Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de museos, en el mes aniversario de la ciudad de La Plata, en el 141 aniversario de nuestra ciudad. Tenemos el placer de encontrarnos aquí con el autor de un libro que homenajea a nuestra ciudad y nos la muestra desde otro ángulo, ¿no? Roberto Amorodos, que ya nos tiene acostumbrados con sus programas de radio, con todas sus investigaciones, su página en internet con tanta información y tantas fotografías que son, la verdad, un hallazgo. Por ejemplo, les cuento que nosotros sabíamos que este edificio, que es de 1890, en 1902 había pasado a ser la Casa de la Providencia, que es donde estamos ahora como museo. Y teníamos la información que antes de eso había sido baños. Una casa de baños. Una casa de baños, en la época de la fundación de la ciudad. Pero no teníamos imágenes. Y gracias a Roberto, ahora tenemos una foto de la época fundacional. Así que... Ni siquiera está cortada la diagonal. No estaba empedrada. Así que en alguna próxima publicación la podremos compartir. ¿Cómo no? Pero lo importante hoy es el libro de Roberto. Así que creo que lo más importante es poder charlar un poco de este trabajo. Y bueno, vamos a darle la palabra a Roberto y comenzar a que nos cuente cómo surgió este libro. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. A todos los amigos, cuántos amigos que hay, amigas, amigos. Bueno, este libro tuvo un buen principio, pero después terminó mal porque la primera vez que lo hice sufrió los efectos de la inundación y tuve que tirar más de la mitad de la primera edición, de la edición. Así que, ¿se escucha bien ahí? Por lo tanto, después de unos cuantos años decidí volver a hacerlo. Tenía el archivo, pero lo tuve que actualizar. Así que bueno, hay diferentes fotos, está ilustrado, investigaciones también distintas, más importantes sobre determinados lugares, por ejemplo, Paseo del Bosque, información más detallada sobre la casa que perteneció a Iraola, el casco de la estancia de Iraola. Así que bueno, creo que les va a gustar el libro, está interesante, me parece. Y les cuento cómo empezó esto, porque yo de escritor, muy modestamente empecé a escribir este libro. Mi señora me miraba así, ¿qué escritor? Lo cierto es que se lo di a Palladini. ¿Se llamaba Palladini? Jorge Palladini. Jorge, que era allegado también al museo. Le digo, Jorge, Palladini, le digo, a ver qué le parece esto, si puede ser, si está en condiciones de ser editado este libro, el primer libro, ¿no es cierto? Y me dice, sí, métale, Roberto, que está muy bueno, me gusta. Bueno, le digo, me lo prologa, así que bueno, están los dos prólogos. Le agradezco acá al amigo que ha cedido el lugar para que yo haga esta presentación y también lo ha prologado Walter Santo. Así que las gracias también para él, muy agradecido. Este es un lugar muy lindo, así que para mí y para el libro es un verdadero halago estar en este lugar. Bueno, el libro cuenta la historia de las plazas y parques. Todas las plazas tienen un nacimiento, digamos que primero fueron potreros, porque bueno, la ciudad, sacando las plazas más importantes, digamos la plaza del Ministerio de Hacienda, que le decían a la Plaza Italia, aparte le daba mucho valor en lo que hicieron los italianos ahí, que fue el monumento claro, por eso tenía importancia la cercanía del Ministerio de Hacienda y
por supuesto, la plaza de la primera junta, o plaza de la estación, como le decían en un principio, porque en el pasaje Dardo Rocha estaba la estación 19 de noviembre, que recordemos, las vías iban por diagonal 80 y bueno, era una estación hermosa, ¿no? Felizmente se conservó como se tendrían que haber conservado, por ejemplo, el mercado Buenos Aires. Felizmente se conservó y bueno, y esa plaza tiene su historia también, porque ahí estuvo el monumento a la primera junta, por eso primeramente hubo una torre de iluminación, porque la ciudad de La Plata fue la primera ciudad en tener luz eléctrica en Sudamérica. Además, hay una curiosidad: el día de la fundación, en la cena que se hizo fue iluminada con luz eléctrica. Y convengamos que fue una ciudad pensada. Y esa ciudad pensada también era la ciudad del futuro, que vos lo decís en tu libro, ¿no? Una ciudad del futuro donde todos los nuevos adelantos estaban al servicio de la nueva ciudad. Así que Pedro Benoit y Dardo Rocha pudieron conformar este espacio maravillosamente como nueva capital, pensando tal vez que fuera capital de la Argentina más que de la provincia. Por eso el nombre de Argentu, Planta, Argentina. Claro. Y bueno, fue un juego que no lo pudieron completar por cuestiones políticas, pero la ciudad en sí es maravillosa. Como vos marcás, cada 6 cuadras hay una plaza o un parque, y en el libro vamos viendo historias y reflexiones de cada uno de los espacios. La historia también de algunos monumentos, ¿no? En la plaza de la primera junta se desarmó ese monumento y se repartieron las estatuas, esculturas en las distintas plazas de la ciudad. Así que en cada rincón hay un pasado. Fue interesante también la inauguración del monumento a Dardo Rocha, que después de muchísimos años se pudo concretar, ¿no? Porque pasaron muchísimos años. En ese mismo año, en el 32, también se inauguró también la biblioteca. Y bueno, también tiene su historia. En Maldonado es el museo, el monumento a Rocha. Sí. La Plaza Moreno también tiene una historia y tiene cosas muy particulares. Hay detalles, placas. Algunas placas ya no están, la mayoría de las placas de la ciudad de La Plata. Bueno, es una época compleja y bueno, el hurto de bronce. El bronce se paga bien, lamentablemente. Bueno, una tontería para descontracturar. Sí. Nosotros tenemos una placa muy grande acá de bronce en la puerta del museo, que la tuvimos que retirar, estaba en el patio de las culturas, y poner una placa común, no por el valor del bronce, porque la intentaron robar y de los regatones se llevaron 3. Quedó sostenida con un solo tornillo, entonces como si eso se cae, mata a alguien, así que hubo que sacarlo. Y como eso ha pasado también en muchos lugares, así que hay que pensar que nuestra ciudad, el mundo entero ha cambiado y tenemos que ayornarnos en los cuidados a tener, y los monumentos necesitan mucho cuidado, mucho mantenimiento, y las plazas también. Ha habido momentos en que empresas se han ocupado de ellas. Ahora parece que lo privado va a ser bastante cercano a la actividad cultural. Veremos cómo se desarrolla esto en este nuevo tiempo. Igualmente hay que rescatar el trabajo que ha hecho la municipalidad. Acá está Roberto por ahí, que ha trabajado muy bien en la desvandalización de los monumentos, ¿no?
es increíble, hay monumentos que se han desvandalizado 20, 30, 40 veces y todo eso es gasto para el Estado. Pero bueno, es lo mismo que las placas, ¿no? La historia también la tiene el Parque de San Martín, que en realidad todos le decimos Parque de San Martín, pero es el Parque Bucetich. Porque bueno, y le he puesto a ese capítulo, le puse la Plaza de Agua, porque claro, ahí estuvo desde siempre las aguas de la ciudad de La Plata, ¿no? Había dicho Walter que fue una ciudad pensada, sí, puesta en el papel. Se eligió posteriormente el lugar, que fueron estas, las lomas de Ensenada. Y también se pensó en la luz, se pensó también en el agua. Y también cuento un poco la historia de lo que era el autorriel. Primero hubo un servicio ferroviario que iba hasta Abasto. Había dos máquinas de ferrocarril que se llamaban la Clementina, porque habían sido compradas al Uruguay. Y la esposa del presidente de Uruguay se llamaba Clementina, así que bueno, le pusieron así a las Clementinas, a las dos máquinas que dieron mucho trabajo y traían todo lo que era la alimentación de la ciudad en los primeros tiempos. Después esa misma vía se aprovechó para el autorriel. Bueno, ahí estoy contando también, hay una imagen también de un autorriel. El autorriel para los más jóvenes era un micro que andaba sobre rieles. No era un tranvía, tampoco era un tranvía, era un autorriel. Era un autorriel. Y me han contado anécdotas, me contaba un señor, dice, a mi hermano y a mí, dice, mi mamá nos ponía, dice, dábamos toda la vuelta y se encargaba al moto, ¿no? Y dábamos toda la vuelta y bueno, se entretenían, ¿no? Veía la ciudad como iba cambiando, exactamente. Iba creciendo. Hay esta foto que está tomada por mí, la foto de la portada, y es una foto que tomé desde el edificio de 6, 50 y 51, donde estaba la molería de San Martín, abajo del último piso. Paso un día y le digo al encargado, ¿me deja subir? Y dice, pero no va a haber nada, dice, porque hay una pared. Dice, toquéle timbre a las chicas ahí, que hay una escribanía. Y una hermosa vista hay hacia el río y hacia la ciudad. Y esa foto está tomada desde ahí. Y ayer hablábamos de la plaza, ¿no? De esa foto, y recordábamos la belleza de las flores, ¿no? Esas rosas terciopelo que tenían gracias a un cuidador que era quien mantenía el parque exquisito. Y ahora ya, después que falleció, no hubo quien pudiera seguir con ese... Claro, porque había placeros antiguamente. Y yo creo que en la Plaza San Martín me parece que hasta fotógrafos, había que un fotógrafo con esas cámaras de minuteras, claro. Y hay una anécdota interesante porque la ciudad de La Plata obviamente no había radio, no había nada de nada. ¿Cómo se entretenía la gente? Iba a la plaza, en el caso de la Plaza Moreno tenía un lugar también para la banda, tenía también una columna de arco voltaico también, que está en una de las fotos ahí. Y en la Plaza San Martín, uno de los gobernadores, Cantilo creo que era, le pidió al encargado de la banda, el director de la banda, que le tocara el tango. Y había dos tangos que le gustaban, que eran instrumentales, por lógica. Así que de alguna manera fue abriendo un poco la puerta al tango en el espacio público. En el espacio público y no ser tan mal mirado el tango, porque era, por eso bailaban entre hombres, y bueno, porque era
de lugares no santos, como se le decía. Entonces estuvo acá Hugo Altonadamón presentando su libro La ciudad de las ranas. Hermoso. Y hablábamos de los perimundines, ¿no? Claro. Espacios que no eran muy bien vistos, pero que eran muy visitados en la época. Claro. Y ahí se veía tango. Claro, por eso entre hombres bailaban a veces en la vereda, esas fotos que se ven, pero bueno, era prostibulario el tango, evidentemente. Pero bueno, con Fresedo y todo fue entrando el tango un poco en la sociedad más culta, ¿no? ¿Qué más tengo para decir? Invitamos a los que están atrás que hay sillas libres. Claro, adelante. Bueno, seguí contando. ¿Cuál sería alguna de las anécdotas preferidas del libro? Hay una anécdota interesante que yo recuerdo haberla escuchado de muy chico. Después, cuando hice la investigación del libro, encontré el artículo en la hemeroteca. Había unos chicos que dormían en un pino de la Plaza San Martín. Eran como 3 o 4 chicos que se habían hecho como una casita en un pino de la Plaza San Martín, en un árbol de la Plaza San Martín. Hugo Marcial. Bueno, los chicos los marcaron, digamos, y vino alguien de la seguridad y los pusieron en un lugar. Pero yo me acuerdo haber ido con mi padre, quería ver el pino ese donde habían estado los chicos, porque era como una novedad, ¿no? Eso fue en la Plaza San Martín. La Plaza San Martín tiene también la primera forestación de La Plata fue con palmeras. Y una de las palmeras todavía subsiste en la Plaza San Martín y hay una placa que recuerda ese hecho, ¿no? Bueno, está la glorieta, o en realidad no es una glorieta, tiene otro nombre, el pabellón de la música es en realidad. Está hecho, es importado eso, está muy agredido también, se han robado también una de las rejas que tiene una lira, o tenía una lira. Quedaron 3 de las 6. 3, ahí está. Y hay una cadena y bueno, siempre la gente, como si fuera tan barato hacer esa reja, ¿no? Un pequeño detalle. Decime. Estaban los bebederos. Los bebederos en la Plaza San Martín sobre 7, sí. Y también los baños públicos y también que los habían reactivado hace unos años, después volvieron otra vez. Bueno, y también había una estación de servicio sobre la calle 50 que se puede apreciar en viejas fotos también. Claro, la Plaza de San Martín tenía importancia porque estaban todos los poderes ahí, la Casa de Gobierno, la legislatura. Al principio se le llamó la Plaza de la Legislatura. Plaza de Legislatura, Plaza de las Carretas, todos esos apodos que le ponía la gente, la Plaza del Ministerio de Hacienda, la Plaza Italia, Plaza de la Policía, la Plaza que es Rivadavia, que tiene un hermoso estatua de Bernardino Rivadavia. Esa plaza también fue escenario también de algún problema serio que hubo con la policía en algún momento, fue como una rebelión que hubo. Y bueno, esa era la entrada a la ciudad de alguna manera, porque estaba el arco de entrada, que es la imitación exacta de la parte trasera del Teatro de Ópera de París. Es una copia exacta de Garnier, claro, que era amigo de Benoit. Entonces, bueno, se hizo una copia exacta porque yo he tomado fotos y es exactamente igual, pero ellos la tienen y nosotros no. Acá
se tira abajo, casi se tira abajo también el de la glorieta, porque se había entendido mal la orden, y bueno, se frenó eso porque... y hay historias también muy interesantes en el bosque, ¿no? Porque bueno, el primer teatro que hubo, el primer lugar donde se hicieron exhibiciones de películas fue en el bosque, el Teatrito del Bosque. Y el lago tiene su historia también, porque fue un lago hecho artificialmente, y la primera vez que lo llenaron se escapó todo el agua. Y bueno, tuvieron que tapizarlo con barro, y así el agua quedó estanca, ¿no? Hubo en años posteriores se vació el lago para buscar un arma también, y sacaron botellas, de todo, se encontró de todo menos creo que lo que se buscaba, ¿no? Vos también contás en el libro una anécdota que cuando se vacía el lago para hacer una ampliación, no respetaron el hecho de usar el barro de los pantanos, entonces lo llenaron y se volvió a vaciar. Entonces tuvieron que volver a hacer una cuadrilla para traer barro del pantano y sellarlo. Claro, porque no se escurre. Ahí pueden ver algunas fotos. Esa es la Plaza Italia con el monumento en el medio. Y la Plaza San Martín con su trazado habitual. Ahí ya cambió la cosa, ya se corrió el monumento de Plaza Italia. Está la catedral ya culminada, pero se aprecia la casa de D'Amico, que era la casa del gobernador, la cosa más suntuosa que había. Enfrente también está la casa de los 40 días de Dardo Rocha, que bueno, en el aniversario, dice ese potrero que está ahí, dice, es dice, por Rocha, que no creen en su obra. Bueno, Rocha se sintió como tocado y dice, bueno, los invito a comer un asado en 40 días, a fin de año. Y así fue. Fue secada con braseros, pero se terminó. Así que de ahí le quedó el mote de la casa de los 40 días, que llegaba hasta la calle 14. Después, bueno, eso Rocha en realidad nunca vivió, el hijo sí, su hijo Carlos vivió, tuvo varios usos, después se vendió de gran parte, hoy quedó la casa chica, que es lo que queda de esa casona tan inmensa, ¿no? Hasta el 14 llegaban los caballerizas y hacia el 13 tenían otra casa principal que vivían también algunos de los Arana. Así que toda esa manzana era importante, sí, hasta mitad de cuadra casi ocupado así. Después, bueno, después del fallecimiento de Rocha en el 2021, se empiezan a vender las cosas y bueno, felizmente, gracias a Prado y un grupo de gente, se compró esa propiedad y se hizo el museo ahí, que se tenía pensado hacer en lo que era el casco de la estancia de Iraola, que es un verdadero misterio que se haya tirado abajo, porque era el bosque también no es un bosque natural, es un bosque plantado, porque los Iraola eran muy afectos a plantar árboles y además a Sarmiento donó un montón de semillas de eucalipto que había traído, y todavía le encargó a D'Amico, que fue el segundo gobernador, escríbame para ver cómo va el crecimiento de los eucaliptos. Qué tiempo, ¿no? ¿Cómo cambió Sarmiento? Perdón. ¿Cómo cambió? Porque pensó una cosa de esta ciudad. Sarmiento hablaba peste de la ciudad. Dice, va a ser como Tolosa, textuales, esto va a ser una fruta pasmada.
una fruta pasmada. Nadie crece, ¿cómo era que decía? Nadie crece a la sombra de la capital federal, pero decía otra cosa, ¿no? Algo más. Bueno, Sarmiento tuvo de visita 4 veces acá, inclusive se le había obsequiado un terreno que no lo utilizó nunca. Él quería en otro lado un espacio. Estuvo 4 veces y quedó encantado, cambió completamente de modo de pensar Sarmiento, ¿no? Vino a inaugurar el Ministerio de Educación, que tenía otro nombre. Dirección General de Escuelas. Dirección General de Escuelas, exactamente. Gracias, Aníbal Fedulo. Acá hay un montón de amigos, tengo que nombrar a todos. Bueno, está Hugo Márcico, está el doctor acá Tripero, que no me acuerdo ahora el apellido. Profesor Ricardo. Santi, sí. Está el doctor Altaz y Aníbal Fedulo. Bueno, muchos amigos acá y estoy muy agradecido. Susana Whittington, que me acompaña en el programa, la periodista. Mi mano derecha es la que ordena todo, la mano de mujer tiene que estar siempre, porque Susana es una campeona. Acompañado en el libro, me imagino, dando alguna lectura, haciendo algún aporte. Susana, sí, además hay un artículo, una parte de una anécdota de un árbol que da un fruto. Susana, es importante señalarlo porque fue maestra toda su vida, terminó con categoría también en la docencia, y como no tenía nada que hacer en su casa, no tiene ni hijas, ni nietos, no tiene nada, y se iba a estudiar periodismo. Bueno, lo cierto es que estudió periodismo y se recibió. Entonces le digo, bueno, cuando termines, hacemos radio juntos. Y bueno, y le gustó, y hace 4 temporadas que estamos, y bueno, me la prestó Raúl ahí. Así que Raúl es el esposo, Raúl Castro. Así que los primos en radio comparten el amor por la ciudad de La Plata. Exactamente. No, aparte Susana es un conocimiento, tantos años al frente de grado y todo. Bueno, y volviendo al libro, también hay una cosa más que interesante para todos los investigadores, que Roberto no guardó los datos, sino que compartió a pie de página figuras en donde se puede encontrar esa información. Hace referencia a las fuentes, que es tan importante para todos los que quieran seguir profundizándolo. Que no es común, que muchos a veces se guardan esos datos. Sí, pero es imposible porque nadie nació sabiendo. La imagen de fondo, les quiero decir que es el Parque San Martín conocido. En realidad, en los papeles es el Parque Bucetich, pero todos le llamamos Parque San Martín. La imagen de fondo, que es también un bosque hermoso, ¿no? Esa era Plaza de Armas, se llamaba eso, porque ahí hacían sus primeros fuegos del Regimiento 7. Otra gran historia también, hay uno de los capítulos, yo le pongo la Plaza de la Muerte, porque en realidad primero el Regimiento 7 lo ocupa desde el año 17, plaza que se iba a denominar Sarmiento. Después, cuando se traslada al Regimiento Arana, un grupo de vecinos, que los nombro ahí, hacen se reúnen con el gobernador, el primer gobernador de esta nueva época de democracia, el doctor Armendáriz, y bueno, se consigue tirar abajo gran parte del regimiento y hacer ahí una plaza nuevamente. Pero la nota triste fue que en la revolución
fusilado Coborno, ahí justamente donde está la bandera, donde está el mástil. Y hay también una obra de acá del maestro que está, Eduardo Amigo, que ha hecho una obra hermosa, recordando. Pasamos un frío cuando se inauguró eso, maestro, que fue en abril, el 2, no sé, al día de abril, pero muy frío. Buen amigo figura también en el libro, porque, claro, hay muchas obras que están diseminadas. Hay un Cristo en la Plaza Castelli. Plaza Castelli, también un espacio verde hermoso. Eduardo Amigo es uno de los artistas locales que más obras públicas tiene. Quien ha emplazado más cantidad de esculturas en espacios verdes. Es reconocido por muchísimos temas, ¿no? Pero además es el que más obras tiene que ha compartido con nosotros. Por ejemplo, el ángel que está aquí en la puerta del museo, claro, o la última es recuerdo del soldado combatiendo Malvinas. El soldado en acero inoxidable, el maestro lo hizo, ¿no? Bueno, acá veo otro amigo también. La cuestión es que el libro nos va mostrando los espacios verdes, sus historias. ¿Vos lo leíste? ¿Te gustó? Yo lo leí, me gustó. Bueno. Para prologarlo lo leí. Y además leí el prólogo de un gran amigo que fue Palladini, sí, que también obviamente contribuyó mucho con su saber. Y el hecho de encontrarnos con una ciudad planeada que lamentablemente no siguió esos lineamientos en algunos aspectos, por eso. Claro, hacia las afueras tendría que haber conservado. Haber crecido con las diagonales que habían pensado los iniciadores, ¿no? Claro. Eso ya pasó, no podemos volver atrás, No. pero sí podemos seguir conservándola, generando conciencia de respeto al patrimonio, como recién hablábamos desde el municipio, de los restauradores. Eduardo, sí. Sí, yo quería hacer una acotación respecto a cómo se dictó planeado de la ciudad, porque tiene dos ejes importantes, uno norte, uno que va por diagonal 73 y otro la diagonal 74. La diagonal 74 nace en el agua, Vida y muerte. la vida, y termina en el cementerio. Exactamente. La otra nace con el sol y termina en el ocaso. Es un desarrollo bastante interesante eso. Y creo que se debe de ver a la masonería, ¿no es cierto? Más también que hay cuadras que son de 50 metros, de 100 metros, de 120 metros. Exactamente. Y eso indica cuando tienen que salir de los cabos de aquella época, tenía mayor rapidez para Buenos Aires o para otro lugar, para el sur sobre todo. Exactamente. Y era la gran apertura que se hacía. Hay dos ejes secundarios, como era el 13 y como era 7. Claro, porque el camino era la 13. El camino a Buenos Aires, el camino de Turing, que le decían el Turing Club. Se hizo como calle principal. Exactamente. La cuestión es que las obras que se encuentran emplazadas en todos estos espacios verdes, como las de Eduardo o de otros grandes artistas también que nos acompañan, han hecho que la ciudad realmente tenga la presencia de una ciudad capital de provincia y capital de la provincia más importante del país tal vez, por su extensión, por su cantidad de habitantes, por todo lo que la provincia de Buenos Aires significa. Y que es una capital que en su momento fue presentada ante jurados de París. en París, ¿no? ¿Podés contar un poco de eso? Sí, cómo no. Claro, se presenta la ciudad en París y hay premios que recibió por el trazado, porque no hay muchos ejemplos de ciudades
como la ciudad de La Plata, que fue hecha en un plano y después posteriores sí, pero de la época en que se hizo la ciudad de La Plata no. Washington, Nueva Delhi, después Brasilia, pero posteriores, claro. Y bueno, tenemos que mencionar a Benoit, que allá hay un familiar allá de Pedro Benoit. Quien ha escrito también un libro excelente. Hermoso libro también. La memoria del maestro Benoit. Que fue Pedro el hombre Benoit, que más iglesias hizo en Argentina, ¿verdad? Pedro Benoit, un prócer olvidado. También lo recomendamos porque es un libro para comprender cómo un político puede hacer obra pública sin enriquecerse. Pedro Benoit fue, está todo comprobado en el libro, está todo detallado, como, para redondear, fallece en la misma casa en donde nace. No hizo fortuna, al contrario, se desprendió de sus bienes propios para financiar obras. Exactamente. Hay que mencionar el libro de Darrigan también, que habla mucho sobre la masonería. Hugo también recientemente presentó también un libro muy interesante. La verdad que se ha escrito bastante. El libro de Darrigan hable también un panorama que casi es conocido para muchos, porque uno siempre, los románticos, sobre todo de La Plata, pensamos que, bueno, la ciudad capital de la provincia, bueno, pero hubo muchos entretelones, bueno, Darrigan lo cuenta en el libro, la ciudad de los geometras, ¿no? Cómo fue la cocina esta, ¿no? De hacer la ciudad de La Plata, que no todos fueron tan honestos como Benoit. No todos fueron tan honestos como Benoit, exactamente. O el libro que ahora presentó Márcico también, que Hugo cuenta algunas historias, escogió historias que nos plasman la época también, ¿no? Nos va mostrando la ciudad desde otros aspectos. El doctor también ha hecho una importante contribución sobre el sabio, sobre los 5 sabios. El sexto sabio que viene a ser Favaloro. El doctor, una importante vocación y recordación de este gran prócer, el último prócer, y también nacido en la ciudad de La Plata. Hay tantas cosas para decir de la ciudad de La Plata, de sus plazas, de sus parques. Volviendo otra vez al bosque, hay una cantidad de árboles de todas clases. Me contaban que no hay ningún registro sobre por qué se tiró abajo la casa de los Iraotas. No hay ninguna, no sé, a algunos se le habrá ocurrido, como pasó con el monumento a la primera junta, no le gustó, lo tiramos abajo. No, ahora por suerte se ha generado una conciencia patrimonialista diferente, ¿no? Yo creo que sí, y es interesante conservar, proteger, mirar, cuidar los árboles, incrementarlos, porque creo que tienen una importancia. Yo lo destaco en el libro, porque los árboles cumplen una función importantísima, que es la de purificar el aire, dar sombra. Hasta la madera esta que estamos apoyados nosotros de la mesa está hecha por árboles, bueno, en fin. Forestar es importante, más en estos tiempos de tanta contaminación en el orden mundial. Yo también una condición. Dale. Hicieron calles con árboles diferentes, como son los tigros, como son los naranjos, hasta el 47. También se plantó plátano. Claro. Fue un gran error. El plátano es un árbol
Joan Corrillo, es totalmente alérgico. Y había muchos en Plaza Moreno. Ese fue un gran error. Sí. Toda la tribunal 74 estaba realizada. En la calle 22 se habían plantado también otro tipo de árboles. Bueno, hay una historia muy linda de cómo después de la Segunda Guerra Mundial, La Plata devolvió los tilos a Berlín, que los primeros retornos de tilos habían venido a Berlín. Casi se quedan todos. Allá, obviamente por la guerra, la mayoría fue diezmada y viajaron retoños de los tilos de acá para dar vida allá. Así que de América volvieron a Europa y hubo un ida y vuelta. Como sabemos que va a haber un ida y vuelta con este libro, que todos los que leamos, los que vayan a profundizarlo van a poder disfrutarlo, encontrar historias, encontrar muchos datos que les van a permitir corroborar historias que a veces han sido mitos o que han pasado por nuestros oídos. En cambio acá está todo fundamentado, que le da un sentido académico al libro también, más allá de las anécdotas y las historias maravillosas que tiene, pero el hecho de tener esas vinculaciones de notas de pie de página le permiten profundizar al investigador, que es algo más relevante, como hablábamos. Una referencia. ¿Sí? Así que muchísimas gracias. Bueno. Es un libro para que toda biblioteca de Platense que quiere recordar la ciudad, reconocer su historia y conocerla, debe tenerlo. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a compartir una copa y poder disfrutar de un rato de la charla de la compañía de aquí del escritor. Pero uno de los... por favor. Que La Plata Sí. tiene el único reloj de sol Ah, sí. de 6 metros de altura. Y es único en Sudamérica. Es una obra tuya, Alberto Sánchez. Participé. Por eso es bueno que... El hombre de la casa redonda, la casa más limpia del mundo porque no No tiene ángulos. piedra en los rincones. Bueno, compartimos una copa y disfrutamos un poco de... Pueden comprar el libro aquí atrás y poder disfrutarlo.